grande, pero más que ser una comunidad grande, es una comunidad muy activa. Y tiene diferentes formas de asociación, por lo tanto es también, de pronto es un poco complicado entender la dimensión del tamaño de las comunidades de artes escénicas. Te explico por qué. Usualmente las comunidades de artes escénicas se reúnen alrededor de proyectos y alrededor de estos proyectos a veces están en uno y a veces están en otro y están en varios proyectos. Es una forma también de subsistencia. Y creo que la principal característica, más que el tamaño, ahorita te daré algunos datos que puedan darnos la dimensión, pero la principal característica es que es una comunidad muy, muy participativa, es incluso muy aguerrida, también son muy, como buscan siempre que el tema de las artes escénicas esté en la agenda pública y también a través de son de alguna manera también personas públicas porque están en la escena, porque la gente los reconoce y eso juega también mucho en favor de la comunidad. Como para darnos una idea de la dimensión, bueno, en el estado de Chihuahua, cuando yo estaba por allá, la cantidad de proyectos que se recibían a través de una convocatoria que hacíamos para ocupar la red de teatros del estado de Chihuahua, eran alrededor de 220 proyectos al año. No quiere decir que hay 200 grupos, pero quiere decir que se pueden generar 200 proyectos en donde algunos están en más de un proyecto. Usualmente los proyectos los componen pues, alrededor de 10 personas, entonces podemos hablar como por ahí podríamos como ir perfilando un poco la dimensión. La otra característica que podemos revisar también es la cantidad de espacios escénicos, la cantidad de espacios que tienen una cierta regularidad, que esa es otra idea. En teatro y danza, pues habrá en Chihuahua, no sé, 15 grupos tal vez que tienen una cierta regularidad de trabajo, que tienen incluso algunos espacios, etcétera. Y bueno, a nivel nacional, pues obviamente es mucho mayor y lo que sí es que, bueno, cada región del país pues tiene una característica distinta. En este año, en uno de los programas que se llevan a cabo desde aquí de la coordinación, que es el estímulo fiscal, el EFIARTES, que es un estímulo federal sobre la renta, recibió 300, un poco más de 300 proyectos, de los cuales, de todas partes del país, de los cuales 228 son de teatro. Entonces, pues esa es más o menos un poco la dimensión en la convocatoria que se hace aquí en el Centro Cultural del Bosque. También se reciben más de 100 proyectos al año de diferentes partes del país. Entonces, pues es un poco, es una comunidad también, por eso ya para terminar un poco la pregunta, es una comunidad muy dinámica. Está en constante cambio, en constante revolución, en constante transformación. Siempre están así como haciendo como intercambios, mezclas, transiciones entre grupos y eso. Eso sería. Varias cosas diría en ese sentido. Uno, es uno de los sectores que más ha sido afectado porque fue de los primeros en cerrar y está siendo de los últimos en reabrir sus actividades. Me parece que la pandemia, una de las principales afectaciones al sector, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad, es que puso en evidencia una gran precarización en la que viven los creadores escénicos. Es decir, hay una ausencia de seguridad social, hay una ausencia de alguna manera de asegurar el tema de sus percepciones o de tenerlas con cierta regularidad. Entonces eso hace muy complicado. Ahora, el cierre de las actividades públicas o las actividades con público presenciales ha hecho que los creadores escénicos no tengan dónde realizar su trabajo. Eso es una gran complicación e incluso los diferentes protocolos que se han realizado en diferentes partes del país y del mundo han sido
muy rigurosos con el tema, y eso no ha permitido que el sector se reactive económicamente. Me refiero a, por ejemplo, en los casos en donde ya se ha empezado a abrir los espacios culturales, los teatros, los espacios independientes, los aforos están reducidos. Entonces eso hace complicado que sea una estrategia sostenible para la reapertura. Es decir, no puede ser a través del ingreso que genera la propia taquilla. Tiene que tener detrás un estímulo, una subvención, porque si no, eso no es rentable y pues, no es viable abrirlo. Entonces, eso me parece. Creo que también hay unos hallazgos muy importantes en cuanto a ejercicios desde la virtualidad. Me parece también que eso será como algo que se va a quedar, no en sustitución de lo presencial, pero sí como acompañando diferentes procesos que ahora serán mucho más accesibles, mucho más fáciles. Creo que también una de las cosas importantes ahí es, entendiendo que ha sido un sector muy golpeado, pero creo que también muchas de las actividades y productos escénicos que se hicieron desde plataformas virtuales llegaron a mucho más público, o a públicos muy diversos, que en otras condiciones no hubiera sido posible llegar.